Muy bien, pues Dios los bendiga. Vamos a ver el último versículo que el Señor les escribe a la iglesia de Éfeso. Y dice así: el que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bueno, termina la carta. Claro, esta carta nosotros estamos viendo 7 versículos, 8 versículos, pero realmente esta carta está, el contenido de esta carta está en toda la Biblia. Aquí el Señor está hablando con toda la doctrina que conocían los efesios. Igualmente, ustedes ven cómo echamos manos de pasajes, aún del Antiguo Testamento, que se centran, en este caso, en la carta a los Efesios, igualmente en las otras 6 cartas. Igualmente, toda la revelación escrita, toda la doctrina, las promesas, los planes concurren en el libro de Apocalipsis. Y aquí estamos nosotros viendo esta carta con la cual el Señor abre todas las escrituras para que ellos pues pudieran alentarse, motivarse, pudieran corregir lo que no estaba correcto en sus vidas. Y aquí, en el caso de los efesios, después de haberles exaltado las cosas buenas que ellos tenían, después de haberles amonestado y corregido, bueno, termina en este versículo hablando de una promesa que en sí es la promesa de una recompensa que ellos tendrían. Y les dice así: al que venciere, incluyendo en lo individual a todo creyente que pertenece a la iglesia de Cristo, en todo lugar, en todos los tiempos. Al que venciere, habla en sentido individual: le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bueno, vamos a ver algunos aspectos de esta promesa y recompensa. Jesús hizo esta promesa al que venciere, pero ¿qué es lo que hay que vencer? Usualmente pensamos en vencer en términos generales: ser vencedores, superar, estar por encima de nuestras flaquezas, de nuestras debilidades, nuestras tentaciones. Y en un sentido general es correcto, porque la simiente que mora en nosotros, la cual es Cristo, Cristo resucitado, Él es un vencedor, por lo cual en la nueva criatura tenemos una naturaleza de vencedores. Pero en un sentido más particular, en lo que él se refirió en el caso de los efesios, cómo vencer el pecado, también habla en términos generales, o las guerras espirituales que enfrentamos, pero Jesús está hablando aquí de vencer la frialdad de sus corazones. Era lo que les había amonestado, que ellos habían perdido su primer amor, y les llama a que se arrepientan, haciéndoles una advertencia de la pérdida que sufrirían si ellos no cambiaban el estado de su corazón. Sí, hablando de vencer la frialdad, marcados por haberse alejado de su primer amor y por consecuencia hacer efectivo el volverse al primer amor y alejarse de aquello que nos priva de nuestro andar en el amor, de la comunión y el compañerismo con Jesús. Bueno, en ese sentido,
Él está trayendo esa palabra a cada uno de nosotros en este día, en este momento. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios vive para siempre. En el huerto de Edén había en particular dos árboles y lo conocemos bíblicamente como el paraíso. Mirando aquel tiempo, aquella condición que Dios había dado al hombre, un paraíso, cuando todo era perfecto, santo, todo estaba en armonía perfecta con el Dios santo y justo. Bueno, dice que aún así ahí describe cuando puso al hombre que había dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Bueno, así lo relata en Génesis 2:9. Pero Dios le hizo una gran advertencia a Adán y Eva, que solamente del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y bueno, Adán y Eva desobedecieron el mandato de Dios y comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, conectándonos con esta promesa, al final de todo el plan temporal y terrenal de Dios, al final será destruido el pecado y los creyentes serán conducidos a un paraíso restaurado, eterno, celestial, perfecto, mayor que el paraíso original. Porque saben ustedes que aquel paraíso era un paraíso temporal, porque era un paraíso de prueba. Entonces, el hombre, ¿qué tanto tiempo? Bueno, el tiempo necesario para que el hombre fuera probado. Y así, en ese primer paraíso fue un paraíso para probar al hombre si habría de elegir por la comunión con Dios o si preferiría entrar a un falso paraíso del pecado y de la muerte. Esto es lo que les ofreció Satanás. Esto es cómo los indujo a pensar que él tenía un paraíso mejor que el que Dios les ofrecía. Bueno, dice, y el hombre eligió el pecado y la muerte. Dios había dicho, ciertamente morirás. Y ahí murió aquel paraíso. Ya no existió más, porque era un paraíso de prueba para probar al hombre. En los cielos nuevos y la tierra nueva estarán todos los que decidieron ser restaurados, primeramente a una relación que fue rota desde el origen del hombre y quisieron saciar sus corazones y sus almas por la comunión con un Dios perfecto. Bueno, Dios abrió un paréntesis desde el momento que los ojos de Adán y Eva fueron abiertos a una terrible realidad. De pronto, en un abrir y cerrar de ojos, ellos se vieron en un paraíso de mentira, de muerte, de pecado, de destrucción. Pero Dios abrió un paréntesis de oportunidad hasta el juicio final. Un tiempo que ha sido marcado a través de los siglos por etapas en las cuales Dios ha tratado con el hombre. Y en todas esas etapas lo que Dios busca es restaurarlo primeramente
a abrir una nueva relación, porque la primera se destruyó. Y en esta oportunidad, ofrecerle al hombre una nueva relación para que pudiera experimentar la comunión y compañerismo con Dios. Y esto se los ofreció Adán y Eva. Y a partir de ahí se abre una etapa por un tiempo donde Dios trataría con el hombre solo a través de su conciencia y de la creación. La creación le hablaría al hombre de su creador y la conciencia le hablaría al hombre de un Dios santo, perfecto, justo y creador. Bueno, bajo esas leyes, Dios trató con el hombre hasta el tiempo del diluvio. Bueno, nosotros vemos que cuando el hombre falló y desobedeció a Dios, vino el juicio, un juicio de muerte. Muerte donde el hombre, creado en la misma naturaleza divina de Dios, porque de esa naturaleza es la que Dios había soplado en su nariz, aliento de vida. Bueno, esa etapa no sabemos cuánto tiempo vivieron ellos en la etapa que se le llama la inocencia, y terminó con un juicio, con la muerte. Y luego empieza esa nueva etapa. Ahora el hombre es consciente del bien y del mal. Y la muerte apareció. El hombre empezó a darse cuenta que ya no era inmortal. Bueno, así trató Dios en un tiempo por siglos, lo que se le llama el tiempo, la etapa o la dispensación, así se conoce, la dispensación de la conciencia. Y el hombre volvió a fallar. No quiso ser restaurado con los medios que Dios le dio, más bien con el único medio que Dios le dio para restaurar su comunión y su compañerismo con Dios. Bueno, en esta etapa realmente hubo muchos hombres que aceptaron, empezando con Adán y Eva, con Abel, con Noé, con Matusalén, con Enoc, y hombres y nombres que se describen en ese tiempo. Ellos aceptaron ser restaurados a una nueva relación y iniciar una vida de comunión con Cristo. Bueno, así Dios fue tratando con el hombre. Después vino otra etapa que Dios agregó otros ingredientes para tratar con el hombre, proveyendo más abundante revelación. Y así después de Noé, cuando Noé entra en la tierra que había sido anegada por el agua, empieza un nuevo tiempo. Y así vemos en etapas que Dios viene tratando, ¿verdad? Ahí surge la vida de Abraham, ¿verdad? Donde Dios le dice al hombre: tú te vas a gobernar solo, tú vas a poner tus propias leyes, aunque yo no quitaré mis leyes para que tú elijas si tú quieres restaurar tu relación conmigo. Y le dio al hombre un tiempo de que él se gobernara bajo sus propias leyes. Bueno, en ese sentido, el hombre volvió a fallar. Y así, este es un tema muy interesante que se llama las dispensaciones de Dios, tiempos en que Dios trató de una manera especial con los hombres durante algunos siglos, y así fue agregando. Hoy estamos en la dispensación donde Dios trata con nosotros a través del Cristo
crucificado, resucitado y glorificado. Él está tratando con las leyes de Cristo y el Espíritu Santo está trayendo las leyes de Cristo a nuestro corazón. Y se le llama el tiempo de la gracia, porque Dios está ofreciéndonos por gracia. Y la gracia se describe en una persona, en Jesucristo. Él es la gracia. Toda la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Muy bien, entonces, esto es un mirar hacia atrás y un mirar hacia adelante. Ahorita, ese tiempo terminará cuando la iglesia de Cristo sea arrebatada. La iglesia que nació cuando Cristo ascendió al cielo. Después de eso vino un gran evento donde Dios trataría con nosotros por las leyes del Espíritu. Y las leyes del Espíritu son emanadas de la persona de Jesucristo. Él dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque Él tomará de lo mío y se los hará saber. Todo lo que el Padre tiene es mío, por eso les dije que Él tomará de lo mío. Y es lo que, como Dios está tratando con nosotros, en otro sentido, estamos viviendo en la etapa o dispensación del Espíritu, ¿verdad? Desde que Cristo ascendió al cielo y después de eso, 50 días, el día de Pentecostés, vino el Espíritu Santo a morar en los corazones y a darles a Cristo en sus corazones. Bueno, en ese tiempo estamos ahora. Y les decía que el primer paraíso fue un paraíso para probar al hombre si habría de elegir por la comunión con Dios o si preferiría entrar al falso paraíso del pecado y de la muerte. Y el hombre eligió el pecado y la muerte. Ignoró a su Creador. En ese momento perdió de vista a su Creador y fue seducido por ese falso paraíso al cual le abrió la puerta Satanás, tentándolos, poniendo a Dios como un Dios egoísta, un Dios que les privaba de las cosas más importantes. Bueno, en ese sentido, Él les abrió el paraíso, entre comillas, de la muerte y del pecado. Y desde entonces, Dios está buscando al hombre en lo particular y los congrega en congregaciones que se identifican con un Salvador y un Redentor, congregaciones o iglesias locales. Hay infinidad de iglesias locales en cada pueblo, cada ciudad, cada nación, en todo el mundo, porque ese es el plan de Dios, alcanzar a todo el mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y bueno, ahora volviendo a poner nuestra atención en lo que concierne a ese paraíso de Dios. Es un paraíso que ya no será de prueba, porque el paraíso de prueba ya cumplió su función. Ahora este es un paraíso, le llama el paraíso de Dios. Y bueno, en los cielos nuevos y la tierra nueva estarán todos los que decidieron ser restaurados, primeramente a una relación que fue rota desde el origen del hombre, y aquellos que quisieron saciar su corazón y su alma por la comunión con un Dios perfecto, poderoso y santo. Eso es una necesidad espiritual en todo hombre, y esa necesidad es
lo que manifiesta que el hombre se vuelva a Dios si quiere satisfacer esa necesidad que se alimenta de la comunión y compañerismo con Dios. El que busca, halla; al que llama, se le abrirá. Porque todo aquel que busca, hallará, y el que llama, se le abrirá. Entonces, todos comerán de un solo árbol cuando estemos en ese paraíso de Dios. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ese árbol de la vida es Jesucristo. De Él emana toda la vida. Yo he venido para que tengan vida. El apóstol Juan dijo: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquella luz verdadera, no la de Satanás, que son tinieblas. Aquella luz verdadera venía a este mundo. Perdón, el árbol de la vida es el alimento que tendremos de Él. Y vivirán para siempre, porque ya no habrá pecado ni muerte, sino solo vida eterna. En un sentido, nosotros estamos siendo ya alimentados en espíritu. Pero cuando estemos en el paraíso de Dios, ¿saben cómo vamos a ser alimentados? Con la presencia, ya no virtual, sino palpable. Su presencia estará emanando como el sol emana sus rayos de luz y de calor. La presencia misma de Cristo será nuestro alimento. Nada más estar en su paraíso, porque le llama el paraíso de Dios. Todo ese paraíso estará lleno de la presencia de Dios. Este mundo está lleno de la presencia de Dios, pero existe todavía el pecado. El pecado tiene que terminar en un juicio terminal, total. Pero en el paraíso de Dios nos alimentaremos solo con que Cristo esté allí. Todo irradiará vida, vida inagotable, vida eterna. Ese es el paraíso al que vamos. Ahorita somos alimentados del árbol de la vida por el Espíritu. Por eso se nos llama a vivir en el Espíritu, porque el Espíritu es el que da vida. Originalmente la palabra paraíso quería decir un jardín de deleite. Eso era el paraíso terrenal, un jardín de deleite. Le llaman el jardín de Edén también. Era pura delicia, porque el pecado no había entrado al mundo. Solo la perfección, la divinidad llenaba todo aquel paraíso y se le llamaba jardín de deleite. Posteriormente llegó a significar el lugar donde Dios vive. Bueno, ahora en la visión de un paraíso al futuro se le asignó la connotación, significado, contenido, el lugar donde Dios vive, donde Dios está. Ese es el paraíso para nosotros, es nuestro paraíso, aunque todavía no llegamos ahí. Ahorita nos alimentamos por el Espíritu. La dicha especial del paraíso consiste en que es el paraíso de Dios, donde Dios mora. Allí es el paraíso. Y nosotros debemos alimentar eso como viéndolo, acariciándolo, viéndolo desde lejos, pero ya es nuestro. Nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida.
Y ese libro de la vida pertenece al paraíso. Por eso una persona dice sencillamente, yo cuando muera voy al cielo. Es perfectamente decir, cuando muera yo voy al paraíso de Dios, porque Dios mora ahí, porque Cristo es el que me dio vida y el que alimenta mi comunión, mi compañerismo, desde ahora viviendo en esa comunión, como si yo lo palpara a través de sus palabras, de sus promesas, de sus obras maravillosas. Bien, al que venciere, nunca debemos ceder ante nuestros enemigos espirituales. Esa es la meta para un cristiano, ser un vencedor. Al que venciere, porque tenemos el poder de la victoria de Cristo resucitado a nuestra disposición, y entonces tendremos un glorioso triunfo y recompensa. Bueno, claramente enseñamos y predicamos a través de la doctrina que toda la palabra de Dios es viva por el Espíritu. Vivir en el Espíritu significa vivir en la palabra. Todo lo que la palabra enseña, me abre, me profundiza, todo eso es el Espíritu. El Espíritu de la palabra es el Espíritu Santo. Y todo lo que está escrito está tomado de Cristo. Todos los que perseveren recibirán de Cristo, quien es Él mismo el árbol de la vida, la perfección y la confirmación de la santidad y la felicidad, no en un paraíso terrenal, sino en el celestial. Ya fuimos probados. ¿Saben cuándo? Cuando nosotros decidimos aceptar a Cristo como el plan de Dios para nuestra vida eterna. En ese momento que creímos, Dios selló con el Espíritu Santo en nuestro corazón su presencia. En ese momento nosotros escogimos ir a ese paraíso, ir al cielo. Ahora comemos y nos alimentamos en el Espíritu de Cristo. ¿Por qué en espíritu? Porque la carne para nada es de provecho. Todo lo que vivamos en nosotros mismos, por nosotros mismos, con el resplandor que ofrece Satanás, todo eso se llama la carne. Para nada nos aprovecha como criaturas creadas a imagen de Dios. Nada nos aprovecha. Aunque no tengamos a Cristo, somos esas criaturas que cuando recibamos a Cristo empezamos a tener la vida de Dios, y es cuando empezamos a ser alimentados por la vida del Espíritu de Dios. Solo viviremos en espíritu para siempre. Bueno, para siempre mientras estemos aquí. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bueno, este versículo nos sirve como para dejar cerrado lo que Dios les habla a los efesios con una promesa de una gran recompensa. Pero aquí está hablándoles a vencedores, pero vencedores que se habían enfriado, que de pronto empezaron a hacer las cosas por rutina, hacerlas como para cumplir, como para calificarse ellos y recomendarse delante de Dios que están bien. Y Dios mira el corazón y dice, no estás bien.
porque todo lo haces para recomendarte tú. Y continuamente yo veo que tú me dices que mereces que yo te bendiga por tus obras, pero no, yo te bendigo cuando tú tomas del árbol de la vida, cuando tú produces frutos para gloria de Él. Entonces, dice Dios, si tú te vuelves, empezaré a darte inmediatamente del árbol de la vida, aunque ahora sea en espíritu, pero un día estarás en el paraíso de Dios. ¿Por qué dice que el árbol que está en el paraíso de Dios? Porque ahí es donde está Cristo. Allí es el lugar celestial, donde dice en Efesios que Él nos resucitó o nos hizo nacer de nuevo y nos sentó en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Ahí es donde está el paraíso, y de ese árbol es del que el Espíritu Santo está tomando ahora, y del que un día nosotros ya no seremos alimentados en espíritu, seremos alimentados por la presencia de Cristo. Todo irradiará su vida y su luz. Entonces, este versículo nos sirve para entrar como introducción a la carta que Jesús escribió a la iglesia de Esmirna. Bueno, aquí vamos a hacer una pausa para entrar en la segunda parte de esta enseñanza.